Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas se cree que era, bueno, Miqueas era un profeta de Dios, pero se cree que era de origen campesino. Siempre Dios ha escogido personas humildes, personas sencillas, porque eso dice la palabra del Señor, que lo vil del mundo, personas que incluso nadie daba un centavo por ellos, personas que incluso pues estaban en malos caminos, pues dice lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que a los sabios y de lo menospreciado, de lo desechado, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen santos y Dios es así, para que el poder y la gloria sea de Dios y no del hombre, porque uno simplemente es instrumento de barro, vasijas de barro en manos de un Dios todopoderoso. Dios siempre ha usado gente sencilla. Oseas era, Miqueas era contemporáneo con el profeta Oseas y el profeta Amós. Él profetizó de los juicios de Dios contra Israel, contra Judá por la descomposición moral y espiritual que estaba atravesando su nación en su época, las injusticias de los reyes, las injusticias de los sacerdotes. Y vemos que cuando hay una descomposición moral y espiritual, es por falta de apego a Dios y a su palabra. Cuando se aleja la persona de Dios, se empieza a descomponer la persona, toda la humanidad, cuando la gente ya no ora a Dios, cuando la gente se olvida de Dios, y es cuando vienen también los juicios, porque en esa época era terrible lo que estaban pasando. Dios no tolera el pecado, Dios es un Dios justo y Dios anunció la ira contra su pueblo, lo que venía, la destrucción que venía contra Israel por los pecados que ellos estaban cometiendo. Pero Dios utiliza a este hombre, utiliza a Miqueas para que profetice la destrucción de Israel, le profetice, les hable a los ricos que miraban de menos a los pobres. Bueno, incluso imagínense la posición del profeta Miqueas, que era un campesino, un hombre sencillo, pero a ese campesino, a ese hombre sencillo, utilizó Dios como instrumento para también en medio de ese caos traer un rayo de esperanza, un rayo de luz que iba a anunciar el lugar donde iba a nacer la persona más importante de la historia que ha existido y que no habrá alguien más como él. Iba a anunciar dónde iba a nacer el verdadero Mesías, dónde iba a nacer nuestro Señor, dónde iba a nacer aquel que se iba a hacer carne, y nada más y nada menos que en Belén de Judea, donde había nacido ya el rey David. Pero como Cristo venía del linaje de David según la carne, Miqueas profetiza el lugar donde iba a nacer. Curioso que cuando aquellos magos vienen del oriente y vienen a visitar, vienen a ver al verdadero rey, y le preguntan al rey de turno, al títere que habían puesto los romanos, ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes indagó, mandó a llamar a los fariseos, mandó a llamar a esta gente para que los sabios, para que averiguaran las escrituras, y le preguntaron y le dijeron, bueno, está profetizado por el profeta Miqueas que nacería en Belén de Judea, pero ellos obviamente no quisieron reconocerle porque también ya estaba escrito. Miqueas anuncia juicio contra el pecado, la idolatría, la inmoralidad de lo que estaba aconteciendo en su época, pero Miqueas también anuncia la noticia más importante, que era el lugar donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Dos cosas que nosotros debemos de notar: que Dios no tolera el pecado, y la ira de Dios es tan real como el amor de Dios. Dios no pasa por alto el pecado, sino que Dios justifica al pecador arrepentido, y los juicios de Dios vienen también sobre la tierra a causa del pecado. Y dos, que hay esperanza, que hay luz, que
hay de vuelta una forma como nosotros podemos conectarnos de vuelta con el Creador, cómo recibir el perdón de pecados, y es a través de el Señor Jesucristo que nació en Belén de Judea. Es a través de Él que nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios y que nosotros, nuestra alma, no sea también destruida en el infierno, sino más bien nos da una esperanza, nos da la luz, nos abraza, nos perdona, nos cuida, nos toma como hijos, nos protege y quiere que pasemos nosotros una eternidad con Él, porque somos criaturas hechas por Él y pasamos también a ser hijos por adopción. Y qué precioso, qué maravilloso estar bajo la cobertura del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga.